Al final del resumen les tengo un par de anuncios importantes que darles, así que quédense hasta acabar. La vida de Yu-Geon siempre ha sido difícil y dura, viviendo con su abuela y alejado de su hermana, quien sueña ser idol, por lo que su situación es totalmente opuesta a la de Kang, un alfa de una familia adinerada y poderosa, con quien nunca pensó relacionarse. Ahora, luego de varios años, vuelve a encontrarse con él y tiene que enfrentar su pasado doloroso, aunque para el pelinegro aquel beta es quien marcó y arruinó su vida, dejándolo abandonado luego de una gran traición. Hace 7 años, Yu-Geon decide renunciar a su trabajo de medio tiempo para centrarse en sus estudios, ya que este tiene como plan mejorar su calidad de vida y la de su familia. El pelimarrón es alguien introvertido, por lo que se extraña al recibir ayuda últimamente del presidente de la clase, quien a diferencia suya es todo lo contrario, inteligente, popular y alguien con una mejor posibilidad económica. Después de finalizada una materia, un grupo de chicos llevan a Lojimiel a un almacén. El jefe de estos lo regaña por desperdiciar el puesto de trabajo que éste le consiguió, por lo que en venganza lo amenaza con acercarse a la hermana Omega del más bajo. Este le responde que no permitirá aquello, lo que provoca que el rubio y su pandilla comiencen a tocarlo. Justo cuando el beta creía que todo estaba perdido, el pelinegro interrumpe la situación, señalando que otro curso está por empezar. El presidente de la clase insiste en llevarse al pelimarrón de allí y aquello solo enfurece al rubio, quien no tiene de otra que hacerle caso debido al poder que tenía la familia del más alto. El Ojimiel, con algo de vergüenza por lo acontecido, agradece por la ayuda y recibe el uniforme de repuesto que le ofrece el de ojos grises. Para evitar las represalias de sus compañeros en la hora de salida, Yu-Geon decide hablarle al pelinegro, lo que sorprende a este, pero entendiendo la situación, ambos salen de la escuela y llegan a la Academia del Alfa. Mientras el más bajo espera que acaben las clases del contrario, este visita a su antiguo jefe, quien le promete ayudarlo a conseguir trabajo, recomendándolo en una cafetería. Exhausto, el beta se queda dormido y al despertar descubre que Kang estuvo sosteniendo su cabeza. Este le pregunta el por qué se quedó esperándolo. Con el pelimarrón sin saber qué responder, el más alto lo invita a una cafetería para estudiar. Allí descubren los gustos que tienen en común, así como disfrutan pasar tiempo en compañía del otro. El pelinegro recuerda que comenzó a proteger a Lojimiel debido a un favor que le pidió un maestro, pero se interesó en este desde que lo vio ser amenazado por la pandilla del rubio. Al regresar a casa, el de ojos grises charla con su hermana. Esta le recuerda que las esperanzas de la familia están puestas en su ingreso a la Facultad de Medicina. Al día siguiente, Yu-Geon le devuelve el uniforme prestado, pero el alfa le ayuda a conseguir uno nuevo. Asimismo, el maestro le habla sobre la posibilidad de una beca, por lo que el contrario se ofrece a darle tutorías y mejorar sus calificaciones. Todo parece mejorar para el más bajo, ya que también es contratado en una cafetería y en esta se encuentra a Kang, con quien, luego de atenderlo, se pasan toda la tarde estudiando. Mientras más tiempo pasan juntos, estudiando y conociéndose mejor, el más bajo empieza a cambiar su perspectiva del pelinegro. En una oportunidad en que Kang iba a la cafetería, se encuentra con Mu-chan. Este le pregunta por asuntos familiares, así como hace comentarios fuera de lugar sobre el Ojimiel. El pelinegro molesto lo ignora y sigue su camino. Dentro del local, el de ojos grises percibe muchas feromonas sueltas. Estas provenían de una chica, la que tímidamente deja una carta para el Ojimiel. Yu-Geon reflexiona y se da cuenta de que no ha tenido tiempo para pensar en temas románticos desde que asumió responsabilidades familiares, asunto que no pasa desapercibido para el más alto, ya que se siente de algún modo celoso de aquella joven extraña. Debido a sus confusos sentimientos, el pelinegro intenta ignorar al Ojimiel, pero al ver a este algo desanimado por su actitud, empieza a arrepentirse. Supone que si termina de darle tutorías, marcará más distancia, pero el maestro le indica que falta para la fecha de postulación de la beca. En los pasillos se vuelve a encontrar al pelimarrón. Este lo alcanza y le pregunta si es que hizo algo mal, y el contrario. Luego de pensarlo, decide continuar ayudando al más bajo. Yu-Geon recibe una llamada de su hermana y mientras conversan, esta le pregunta por las últimas cosas buenas que le han pasado, a lo que él automáticamente piensa en el presidente de la clase. Después de estudiar hasta tarde, ambos van a una tienda. El de ojos grises le menciona que se verá menos por los próximos exámenes. En el día que se volverían a ver, mientras espera a Kang, el beta observa a este hablando con una chica y esto lo distrae.
por lo que no se percata que quien acaba de entrar a la cafetería es Muchan. Por un buen rato, el rubio le hace una serie de preguntas personales sobre su relación con el más alto, así como de su nuevo trabajo, y le exige que vuelva al trabajo que una vez le consiguió. El pelimarrón se niega a hacerlo, lo que enfurece a Muchan e intenta golpearlo, pero Kang llega a detenerlo, recordándole la posición de su familia. Esto obliga al contrario a irse molesto del local. El de ojos grises le aconseja al beta no preocuparse más por ello, ya que él estará para cuidarlo, y el más bajo piensa que todo lo que hace el contrario es porque son amigos. Mientras caminan, Ju-Heon le pregunta por la vez que lo vio conversando con una chica. Si bien este le explica todo, al ver algo celoso al beta, es que empieza a bromear con él sobre ese asunto. Una vez en su casa, el pelinegro decide hacerle una sorpresa al pelimarrón, regalándole un nuevo celular. El más alto es reprendido por su abuelo, ya que según este las calificaciones de su nieto no son suficientes para postularse a la universidad, si bien aquello desanima al alfa. Al recibir unos mensajes desde el nuevo celular de Lojimiel, es que se siente mejor. El más bajo le cuenta que le aprobaron la beca y esa noticia alegra al contrario. Debido a la presión en los exámenes, Kang estuvo tan ocupado, por lo que apenas se hace un tiempo, se dirige a la cafetería. En mitad del camino sufre el inicio de su root y con miedo de hacer daño a otros, se encierra en un baño cercano. Ju-Heon nota esto, por lo que corre en su auxilio. El pelinegro le ruega mantenerse alejado, pero el beta, algo temeroso, decide ayudarlo, y en medio de la tensión, ambos comparten un apasionado beso. La pareja en aquella noche consuman sus caricias y pasión en el departamento del alfa, y a la mañana siguiente, aún confundido por sus sentimientos, observa al beta dormir junto a él. Ju-Heon despierta preocupado por haber olvidado cerrar la cafetería, temiendo ser despedido, y el más alto señala que en caso pasara eso, la beca estará para cubrir sus gastos y puede recurrir a él para cualquier emergencia. Ahora más tranquilos, desayunan y conversan sobre lo que pasó la noche anterior, y a pesar de la vergüenza del más bajo, el alfa se muestra muy atento con él. El departamento del pelinegro se vuelve el punto de encuentro para ambos. En este lugar estudian y pasan tiempo juntos, además que con el transcurrir de los días, la tensión romántica entre ellos crece. Cada que tiene oportunidad, a Kang le gusta colmarlo de regalos y hacerle bromas, pareciendo a vista de cualquiera que son una pareja. Cuando se dirigen a la escuela, se encuentran con la misma chica de hace un tiempo atrás. Esta charla un rato con el de ojos grises, pero al ver al beta, ella asustada sale corriendo, dejando a este totalmente confundido por esa actitud. Últimamente el pelimarrón se ha estado sintiendo enfermo. Debido a ello es que el más alto se vuelve aún más sobreprotector con él, por lo que a la más mínima posibilidad de que Lojimiel se enferme, este trata de cuidarlo y atenderlo. Aquella escena llama la atención del rubio, quien los observa desde lejos. Ju-Heon retomó su lugar en la cafetería, pero ahora su jefa es más severa, ya que lo reprende por estar siempre distraído. Mientras él atiende a la clientela, la misma chica que conversaba con el pelinegro le habla y le confiesa su interés por él. El beta la rechaza amablemente, y como esta le recuerda a su hermana, ambos quedan en buenos términos. Al salir del trabajo, el alfa lo va a recoger, pero se comporta algo brusco con el más bajo. Esto solo preocupa demasiado, al contrario. Cuando el más bajo menciona que fue visitado por Hana, la chica que gusta de él, el ambiente se vuelve tenso, a lo que el alfa opta por besarlo. Este actuar pone ansioso al contrario, y el de ojos grises le aclara el tipo de relación que tienen, indicando que son pareja, por lo que no quiere que nadie más se acerque a este. Esto asombra y emociona al pelimarrón, quien termina aceptando las caricias del otro. Al volver a su hogar, Kang recibe un mensaje de su abuelo, quien le pide asistir a una reunión importante. Este tiene una discusión con su hermana, la que le señala que detesta que todos en la familia la hagan a un lado por su culpa. Mientras Ju-Heon regresa a su casa, se encuentra con el rubio, quien se encuentra herido y le pide ayuda. El Lojimiel entra a su casa a buscar los implementos, pero dentro descubre a su abuela desmayada en la sala. El pelimarrón corre desesperadamente con su abuela en brazos hacia un hospital y debido a la presión económica, termina aceptando en ese momento el apoyo del rubio. Este lo hace como una manera de reparar lo causado por su comportamiento tiempo atrás. Cuando se encuentra con el pelinegro, el Lojimiel le cuenta toda la situación, por lo que su pareja se ofrece a cubrir todos los gastos. Ello es escuchado por Muchan, quien se enfrasca en una discusión con el alfa. Esto provoca que ambos se digan cosas hirientes, y el de ojos grises le aconseja al más bajo mantenerse alejado del otro. El beta trata de cumplir esa promesa,
pero una vez más se encuentra con el de ojos café en el hospital, quien le pide hacerle un último favor. A este no le queda más que solo seguirlo. Muchan alista al pelimarrón para llevarlo a un local exclusivo. Este último se siente fuera de lugar, por lo que en un principio piensa retirarse, pero el rubio lo lleva a una parte del establecimiento donde encuentra al pelinegro rodeado de mujeres. Un tanto aturdido por la escena, el más bajo llega al baño, donde allí encuentra a Hana en peligro, por lo que trata de sacarla de allí, pero es interrumpido por el de ojos grises, quien le increpa su presencia en un lugar como ese. Yu-Geon le explica todo, pero aún así, el más alto, cegado por los celos, malinterpreta la escena y empuja al beta. Para cuando ambos salen juntos de ahí y regresan al departamento del alfa, el ambiente sigue siendo tenso. A causa de los malestares que lo aquejan, el ojimiel decide hacerse un chequeo y en el hospital le revelan que está embarazado. Esto se debe a que él es realmente un omega con un gen recesivo, y la noticia al principio aturde al más bajo, pero al saber que el hijo que espera es del hombre que ama, no quiere seguir guardando ese secreto, por lo que corre a buscarlo. Lo que este no sabe es que el pelinegro también está allí. Este justamente observa cómo Yu-Geon conversa con Hana. El más alto sale de allí, malinterpretando la escena. El pelimarrón le da el alcance en su departamento y para cuando le menciona el embarazo, es interrumpido por Kang, quien celoso y molesto, creyendo que su pareja lo engañó y la que está en estado es la joven, le exige que se deshaga del producto de esa noche. El más bajo no puede creer lo que está escuchando, por lo que intenta aclarar cualquier malentendido, pero su pareja es tajante, pidiéndole que no vuelva nunca más. Desolado por aquellas palabras, el pelimarrón sale del departamento y se derrumba en el pasillo, sintiéndose solo e indefenso. Intenta contactar a su hermana, pero esta no llega a contestar debido a su agenda, por lo que el ojimiel toma la decisión de que cuidará de su bebé por sí mismo. Horas después recibe una llamada donde le informan que su abuela ha sufrido una crisis respiratoria. Debido a ello no puede dormir toda la noche. Una señora amablemente le releva su lugar para que pueda despejarse, pero cuando regresa la salud de su abuela ha empeorado. Yu-Geon, impotente por no poder hacer más por ella, solo rompe en llanto. El pelimarrón intenta nuevamente contactar al alfa y a su hermana, ambos no responden, y este termina celebrando el velorio de su abuela totalmente solo, mientras piensa en qué decisión tomará a partir de ahora. Así es que se termina alejando de los recuerdos que lo atan en la ciudad, y por el bienestar de su bebé, se marcha, dejando un mensaje a su hermana. Kang se siente ansioso y culpable por no haber respondido al llamado del más bajo, por lo que al enterarse de la muerte de la abuela de Yu-Geon, va a buscarlo, pero al no encontrarlo en su casa, se va frustrado, creyendo que el ojimiel lo estaba ignorando. Tiempo después, este descubre que su pareja se había ido de ahí para nunca más volver. Con el tiempo, Yu-Geon ha logrado abrir una cafetería y tener una vida tranquila junto a su hija. Su hermana va a visitarlo después de tanto, y de paso conoce por fin a su sobrina. El más bajo le miente sobre su historia con la madre de la pequeña y la castaña. Sintiéndose culpable por su ausencia en estos años, le ofrece al ojimiel un piso en un edificio que quiere comprar. Este promete darle una respuesta a la brevedad. Mientras regresa a casa, el pelimarrón analiza la posibilidad de mudarse a la capital, temeroso de que su pasado lo alcance y de perder a su querida Taiyang. Esa misma noche sueña con una voz familiar, la que le recuerda a la persona que creyó haber olvidado. Al despertar, este se repite que debe dejar a un lado el pasado y seguir adelante por el bienestar de su niña. La vida del alfa ha sido difícil en los últimos años, sintiéndose un fracasado en comparación con su exitosa hermana, porque desde que perdió el rastro del ojimiel ha enfrentado problemas de salud y una sensación de estancamiento tanto personal como profesionalmente. En el hospital donde hace prácticas, su colega Sang-guk ha sido asignado para cuidar de él, y este, preocupado por su comportamiento distante, intenta acercarse, pero siempre es ignorado. La pelinegra le sugiere que si persisten sus malestares, será mejor que vaya a Estados Unidos a tratárselos, solo que el de ojos grises se siente reacio a dejar la ciudad debido a los recuerdos. La contraria le dice que eso justamente lo vuelve lamentable. Mientras Kang intenta cruzar la calle, su condición empeora y desorientado. Se desploma en un callejón. Ahí es encontrado por la pequeña Taiyang, quien se preocupa por su estado. El pelinegro le pide a la niña que le ayude, trayéndole los inhibidores que dejó en su auto. Ella le responde que no puede hacerlo, ya que él es un desconocido, pero que si éste aguarda, traerá un adulto que sí puede auxiliarlo.
Yu-Geon, preocupado porque su hija no volvía, sale a buscarla y al encontrarla, esta lo jala al callejón, aunque cuando ambos llegan a dicho lugar ya no hay nadie. El pelimarrón le pregunta lo que pasó y cuando la pequeña le cuenta, este se siente orgulloso de ella. En la cafetería, el ojimiel y su hermana conversan acerca del lugar donde Taeyang irá a estudiar ahora que ellos se han mudado. Como Hijo estuvo todo el día ocupada, termina dormida rápidamente. Para cuando el más bajo se disponía a cerrar su local, el manager de la joven le pide permiso para llevar a su pequeña a un programa y de ese modo mejorar la imagen de la castaña, ya que muchos rumores sobre ella han estado circulando y esta situación deja preocupado al Omega. Después de aquella descompensación, Kang se despierta en medio de la noche por sus malestares. Asimismo recuerda todas las veces que compartió caricias con el más bajo, por lo que opta por autosatisfacerse para quitarse eso de su sistema. Quien está de mal humor es Sang-Guk, ya que este lee algunos rumores infundados de Hijo, por lo que decide ir a la cafetería del familiar de su artista favorita para despejarse. El pelinegro, curioso por el origen de ese local y en busca de respuestas, decide seguir a su colega. Así ambos son recibidos por el amable Omega y antes Beta, quien en un principio solo reconoce al chico de anteojos como cliente habitual. Tan concentrados están los dos en su conversación que no perciben al más alto, quien en un arrebato de furia empuja al otro y enfrenta al Omega, reclamándole por todo, y el ojimiel solo lo observa sin decir ninguna palabra. El alfa, abrumado por sus emociones, desprende una cantidad inmensa de feromonas en el establecimiento, lo que aturde a los demás comensales, por lo que Sang-Guk, sin saber qué hacer para detenerlo, recurre a pedir ayuda a emergencias y así manejar la situación de las feromonas de un alfa dominante. El pelinegro recuerda cuando perdió el rastro del más bajo, cómo ese sentimiento de molestia se transformó en angustia, sobre todo cuando el rubio le contó sobre el velorio de la abuela del barista. Después del incidente, el doctor pelirrosado atiende las heridas del ojimiel y mientras tanto Woohoo interroga a su hermano para saber qué es lo que pasó. Nota al chico junto a Sang-Guk, por lo que dirige su atención a este, y haciendo uso de sus métodos, reúne al par en su oficina y los pone al tanto de la enfermedad del más alto, así que ella le pide ayuda al pelimarrón. Este se niega y el alfa le propone pagarle por ello. Esto ofende a Yu-Geon, que termina lanzándole agua al contrario. La mayor percibe que esa relación acabó mal, por lo que le pide detalles a Kang. Él indica que todo se debe a un embarazo. Esa información siembra dudas en la doctora. Por lo tanto, después de indagar, descubre que dicho joven no es un beta, sino un omega recesivo. El pelimarrón se siente culpable por su reacción, aceptando que nunca podrá olvidar al de ojos grises. Cuando va a recoger a su hija, la maestra elogia a esta. No obstante, menciona que sus alumnos hablan de que Hye-Yu es la madre de la menor. Ello preocupa al barista, así que para evitar problemas, decide alejar a la niña para evitar malentendidos. Al llegar a casa, su hermana está esperándolos y el ojimiel nota que ella se ha vuelto muy cercana a su sobrina, por lo que le pide de favor cuidar de esta mientras consigue una niñera y ella acepta gustosa. Taeyang hace mención de Seo-Yun, un niño que le gusta. El barista no ve con buenos ojos esa relación, caso contrario de la castaña, quien los apoya y los invita a un parque de diversiones. Al Omega no le queda otra más que aceptar. Todo parece ir bien, pero al día siguiente, Kang aparece en la cafetería, arruinando el buen ánimo del más bajo. Ante la insistencia del alfa en permanecer ahí hasta conversar, el ojimiel accede. En un principio, debido a las palabras hirientes del más alto, el barista piensa echarlo, pero al ver uno de los juguetes de su pequeña y temiendo ser descubierto, acepta ayudarlo con el inhibidor, siempre que sea un procedimiento temporal y llevado en un laboratorio, a lo que el otro acepta y se retira. Horas después, la castaña entra a la cafetería junto a su sobrina luego del parque de diversiones. Allí se encuentra con Woohoo, quien estaba buscando a su hermano. Curiosa por el parecido de esta con la niña, decide charlar, pero la contraria es muy reservada. Taeyang, quien dormía en un sofá, despierta buscando a su tía. La doctora por fin aprecia a la pelinegra y empieza a encajar el rompecabezas. En ese momento Yu-Geon llega y al darse cuenta de que fue descubierto, deja caer algo que llevaba. La doctora le pregunta por el parecido entre la niña y su hermano, pero por más que lo negara, el más bajo termina aceptando el vínculo. Además, le cuenta cómo el alfa lo trató mal al enterarse de que estaba embarazado. La pelinegra, entendiendo la situación, concluye que la testarudez de su hermano contribuyó a la confusión y al sufrimiento de ambos, por lo que promete guardar discreción y arreglar las cosas por su cuenta.
Cuando habla con su hermano, Buju le pregunta por la última conversación que tuvo con el barista hace años. El más alto solo recuerda fragmentos de ella, y esto confirma las sospechas de la mayor, dejándolo pensativo. Kang busca a Hana en redes sociales, pero todo da indicio de que ella nunca tuvo hijos. Taeyang intenta pedirle permiso a su padre para jugar con Soyun, pero al verlo demasiado cansado, la niña decide salir sin avisar. En la noche anterior, Ju-Heon le contó todo sobre la relación con el alfa a su hermana. Esta prometió ayudarlo, y cuando despierta, busca a su hija. Kang se dirige a la cafetería para resolver sus dudas, pero se distrae al ver a la misma niña de aquella noche que se puso mal. Ambos conversan a pesar de no conocerse mucho, y debido a que la pequeña estuvo a punto de sufrir un accidente, el más alto decide acompañarla para asegurarse de que llegue sana y salva al parque. Cuando el niño observa al adulto junto a Taeyang, pregunta si era su familiar, provocando una discusión entre ellos. Seo-Yun agrega palabras más hirientes, por lo que ella furiosa lo golpea, ignorando la llamada que él tenía. El de ojos grises trata de intervenir, pero el pelimarrón llega y regaña a la menor por desaparecer y tratar mal a su compañero. El más alto se da cuenta de que aquella pequeña es hija del ojimiel, y para cuando el barista se percata de la presencia del alfa, teme lo peor. El ojimiel aterrado le grita al más alto que la pequeña no es nada suyo. El pelinegro, aún confundido, comprende la conexión entre él, la niña y el nombre de la cafetería, entendiendo que esa noche, hace 7 años, su pareja trataba de contarle de su embarazo, y siendo consciente de sus errores, se pone a llorar. El pelimarrón trata de irse, pero su hija y el alfa se lo impiden. Así que decide llamar a Haeju para que cuide de la menor mientras los dos conversan. El barista le confirma que Taeyang tiene su sangre, pero le propone seguir ayudándolo con el inhibidor a cambio de la custodia absoluta de la niña. Si bien el de ojos grises trata de explicar las cosas, el Omega es tajante con su decisión, por lo que al contrario no le queda más que irse. Kang regresa al departamento que compartieron antes y frente a aquella puerta, comprende el sufrimiento que les causó cuando los abandonó. Decidido a no desmoronarse más, se promete luchar por su hija y no cometer los mismos errores. El alfa vuelve a la cafetería tiempo después para transferir acciones a la menor en caso su salud empeore. Ello es malinterpretado por el ojimiel y al contrario le explica que lo hace para salvaguardar el futuro de la pequeña. Ello deja pensando al Omega y no se percata de la aparición de la pelinegra que se queda prendada del jardín para infantes que le propone el más alto para estudiar. Por lo que, apostando por la educación de su hija, acepta y cuando visitan el jardín, la niña queda encantada, así que al tratar de inscribirla, la encargada le dice que todo está costeado. A pesar de que las cosas parecen ir bien, a Ju-Heon le irrita los constantes mensajes de Kang pidiéndole permiso para ir a la cafetería. Un día lo confronta en la calle y agotado por la situación, le dice que no lo soporta más. El pelinegro justifica su actuar a ganarse su confianza otra vez, pero el Omega señala que ya nada puede reparar el daño causado. Haeju, molesta por los cambios en su contrato, interrumpe en una oficina de la empresa para la que trabaja. El nuevo director resulta ser Mu-chan, y este se regocija molestándola. Sang-guk se irrita por los rumores que hay sobre la vida de su artista favorita, por lo que sale a defenderla, y Kang, intrigado, le hace preguntas sobre ella. Mientras tanto, el pelimarrón atiende en la cafetería y el rubio aparece incomodándolo, haciéndole preguntas por la castaña. Mu-chan aprovecha para intimidarlo, le cuenta cómo llegó a dar con Haeju, lo cual significaría que el empresario aún tiene poder para hacerle daño. Cuando conversa con su hermana, esta le confirma que ha estado lidiando con rumores de su vida personal, pero promete resolverlo sola. Eso motiva al más bajo a tomar cartas en el asunto. El pelinegro mandó a su secretario a investigar al rubio y gracias a la información que le dio Sang-guk, planea ayudar a la castaña, pero es interrumpido por Ju-Heon, quien le solicita su apoyo para sacar de ese problema a la chica, solo que el más alto le pide a cambio casarse con él. El ojimiel no está de acuerdo, pero el más alto le explica que así podrían proteger a toda su familia, dándole la libertad de establecer las cláusulas del contrato prenupcial. Kang se encarga de los rumores, aunque todos creen que están casados, cosa que no puede darse hasta que el de ojos grises cumpla una condición, la aprobación de Taeyang. Cuando la niña llega a casa, el alfa la sorprende con pases para el acuario. Esto la hace muy feliz, por lo que los tres pasan un día genial en dicho lugar, y Ju-Heon descubre que los dos pelinegros comparten una fascinación por los animales marinos.
La relación entre los pelinegros ha mejorado tanto, así que llevan a la menor ante la familia Lee. Esta queda fascinada con los objetos que adornan la casa. Tanto Yoo-geon como la pequeña son recibidos con mucho júbilo por toda la familia, pero quien quedó maravillado con la niña es el patriarca, ya que a ambos les gusta el mar, y esto causa celos en el joven alfa. En la lejanía, el pelimarrón sonríe con la escena y a su lado la madre del más alto le sugiere acompañarla a preparar el postre y así por fin poder conversar. La madre del pelinegro le cuenta sobre cómo su relación con sus hijos se ha deteriorado y admite admirarlo por su gran fortaleza. Esas palabras ponen melancólico al contrario y la mayor le ofrece su apoyo y agradecimiento. La pareja termina compartiendo habitación debido a que la familia cree que están juntos. Cuando llega la hora de dormir, los dos discuten sobre dividirse la cama, pero el más alto lo abraza para calmarlo. También le pide perdón por dejarlo solo con Taeyang. Esas palabras transportan al barista a ese pasado en que ellos se demostraban su amor sin tapujos y sonrojados se miran a los ojos. Debido a la cercanía, el alfa confiesa extrañar su calor y aroma. Este sospecha que se le adelantó su Root a pesar de haber tomado su medicina, por lo que para evitar problemas, retrocede e inesperadamente se inyecta en su pierna un inhibidor. El Ojimiel trata de auxiliarlo a pesar de las advertencias del otro, de mantenerse alejado y el pelinegro le pregunta sobre cómo éste controla su celo, a lo que el otro responde que nunca necesitó medicación debido a su síndrome. Kang le explica que al ser un omega recesivo, su Root es asintomático, y al ser una pareja enlazada, su cuerpo está reaccionando al suyo. Avergonzado, el barista trata de huir, pero el pelinegro es más rápido, son la mirada y el toque del más alto que despiertan algo dentro del Ojimiel. Este no aguanta y se arroja a besar al contrario, eso no es suficiente, ya que el alfa se dirige a tocarlo de una manera más íntima. Se abruma tanto por las sensaciones que pierde el conocimiento por un instante. Luchando contra ese sentimiento que arde dentro suyo, Yoo-geon obedece al de ojos grises y sale de la habitación para buscar ayuda. Para cuando tienen que partir, el Ojimiel y su hija terminan volviendo solos a casa, y preocupado por el estado de Kang, le pregunta a la hermana de este sobre su estado. Ella le informa que está estable y que mejorará con las horas. El alfa adquirió el título de instructor interno en donde su hija estudia, por lo que aprovecha para verla. La pelinegra está haciendo un dibujo de su familia, pero se siente insegura de cómo representarlos y cuando vuelven a casa le pregunta a la pequeña si le gustaría ser parte de su familia. Ella responde que sí, y esa respuesta esperanza al mayor. A pesar de que la castaña no soporta la presencia del de ojos grises, este es invitado a cenar, por lo que ella le interroga su motivo de aparecer sin previo aviso. Kang se justifica en que Taeyang le dio la aprobación, ya que quiere ser parte de su familia, y eso asombra al par de hermanos. Kang cuenta los detalles de aquella conversación, por lo que según su criterio eso demostraría que tiene permiso para casarse con el pelín marrón. Hee-yu argumenta que eso puede tener muchos significados y, ante la duda, el más alto le vuelve a preguntar, pero en esta ocasión la pequeña explica que tener dos padres sería como traicionar al Ojimiel, así que la castaña celebra esa respuesta. Yoo-geon lleva al pelinegro a conversar en otra habitación y le pregunta sobre su estado de salud. El más alto indica que está mejorando y el barista agrega sentirse culpable. El alfa trata de consolarlo y, sin esperar una confirmación del otro, lo besa. Este es correspondido y, entre besos y caricias, ambos se acurrucan esa noche. El tema de la familia mantiene al Ojimiel ocupado leyendo sobre aquello y no ve llegar a Muchan a la cafetería. Este es insistente en preguntarle por su reciente acercamiento al pelinegro, y a pesar de que el más bajo lo ignora, el rubio indica saber sobre Taeyang. El pelimarrón trata de ignorarlo otra vez. Esto hace que el contrario forcejee con el omega, preguntándole el por qué nunca llegó a amarlo a pesar de sus esfuerzos. Esa escena es detenida por el patriarca de los Lee, quien le advierte al joven alfa que si continúa molestando se tendrá que enfrentar a las consecuencias. Al otro no le queda más que alejarse del local. El mayor le da un sermón a Yoo-geon y agrega que puede ver que tiene agallas, tal vez por eso su familia lo admira, y esas palabras sorprenden al más bajo. Muchan, frustrado y furioso, entra a su auto, maldice a todos los Lee por siempre arruinar sus planes y en medio de lágrimas recuerda la primera vez que conoció al pelimarrón, en cómo desde el primer momento quedó maravillado de este. Reconoce que fue un cobarde que nunca supo cómo ganarse el corazón de Yoo-geon y que con el paso del tiempo se imaginaba que este lo correspondería, pero eso no fue así.
Ahora, aceptando su culpa y errores, se pregunta si su futuro cambiaría si hubiera sido honesto desde el principio. Después de buscarlos, Yu-Geon encuentra a los pelinegros en la zona de literatura infantil. Observa a la lejanía como un niño trata de llamar la atención de su hija, y debido a la insistencia del pelirrojo con Tae-yang, el más alto interviene y agrava la situación. El Omega decide actuar y arreglar el problema. El de ojos grises anuncia a su familia que dejará temporalmente su internado para pasar más tiempo con su pequeña, con la promesa que la retomará, pero en el área pediátrica. Su abuelo le advierte mantener un ojo sobre Muchan, contándole sobre el incidente de aquella vez. Mientras más investiga a su secretario, Kang descubre el motivo por el cual el Ojimiel fue el blanco de las amenazas del rubio hace años, y cómo esto ocasionó los malentendidos en su relación con el más bajo. El más alto asigna guardaespaldas para cuidar a la familia del Ojimiel y este le comunica a su hija que, debido a que retornará pronto a su internado, ya no se verá mucho. Ello entristece a la niña, ya que como el barista mintió sobre la existencia de su madre, esta cree que las personas que van al hospital no vuelven. El pelinegro la consuela y le promete volver. Mientras la menor duerme, Yu-Geon le pide disculpas por mentirle a la pequeña, y el de ojos grises también se disculpa por sus errores. Ambos pactan arreglar su relación poco a poco. Cuando Tae-yang despierta, sus padres desean hablarle de algo muy importante. El pelimarrón le cuenta sobre su origen de manera que pueda comprenderlo. Eso la deja pensando sobre quién podría ser su otro padre. La pelinegra comprende rápido y, al dirigir su vista al alfa, le pregunta si él es su padre. Este sorprendido le responde afirmativamente, pero la curiosidad de la niña es más grande que le cuestiona el porqué de su aparición ahora y no antes. Este le explica que todo se debe a muchos errores que cometió. Esas palabras llevan a la pequeña a suponer que el contrario estuvo preso. Mientras su secretario sigue hablando, su mente sigue cuestionándose sobre la gran imaginación que tiene su hija. La pareja tiene una cita en un parque, pero debido a diversos problemas que ocurren en este, deciden ir a un café. Allí charlan sobre cómo procesó Tae-yang la noticia. El Ojimiel le dice que ella ya olvidó aquella extraña confusión y lo anima a seguir ganándose la confianza de esta. El pelinegro conversa con su hija, por lo que con ayuda del más bajo le explica que por culpa de sus errores del pasado se terminó alejando de ellos. Esta entiende, así que desde que se solucionó ese malentendido, Tae-yang volvió a ser inseparable con el de ojos grises. Si bien el alfa y el omega suelen verse con más frecuencia, todavía no aclaran el tipo de relación que tienen. Un día que salen a comprar ingredientes, el pelimarrón mira en las noticias que el gran consorcio de la familia de Muchan está siendo investigado por malversación de fondos y le pregunta al contrario si es que estaba involucrado en ello. Este no lo niega y, restándole importancia al asunto, le recuerda que deben volver pronto a casa. El pelinegro y su abuelo se reúnen con la familia Juan. El mayor de estos obliga a su hijo a pedir disculpas por haberse involucrado en los contratos de la agrupación de Haeju. Eso no pasa desapercibido por el más alto que manda a sus guardaespaldas detener a Ik-jung, quien intentaba librarse de otros delitos. El patriarca de los Lee deja todo en manos de su nieto y sale de allí. El de ojos grises no confronta a Muchan sobre las ganancias ilícitas a costa de sus artistas, ya que sabe que este es un peón más de su progenitor, por lo que le propone que abandone el país y deje tranquilo al más bajo. Mientras tanto, él lo ayudará con los cargos en su contra. El empresario rechaza la oferta y Kang, ya cansado de la actitud del otro, decide salir de esa habitación. Cuando llega a la puerta se encuentra a Yu-Geon, quien lo observa con clara decepción en su rostro. Unos minutos antes, el Omega y su hija llegaron con un regalo para la madre del Alfa. Esta le cuenta que Kang estaba resolviendo un asunto importante en una de las habitaciones de la casona. El mayor de la familia conversa con Yu-Geon y le explica que podrá encontrar a su nieto cruzando esa puerta, pero le advierte que debe tener cuidado, no pasa mucho para que éste llegue a escuchar la conversación detrás de esa puerta. La pareja discute, en lo que Muchan interviene justificando su actuar, señalando que ha hecho más cosas por el Ojimiel que nadie más. El barista responde con firmeza que nunca le pidió hacer eso, y añade que seguiría eligiendo al pelinegro, ya que es a quien realmente ama. Toma la mano de su alfa saliendo de ahí, dejando atrás a un desconcertado rubio, y cuando están lo suficientemente alejados, el médico lo besa y el otro le corresponde. La pareja se encuentra con la madre del más alto. Esta les cuenta que mientras conversaba con su nieta, quien ya sabe del vínculo que los une, le habló del matrimonio de estos a la brevedad y, con la promesa de que resolverán ese asunto, pronto salen de la casona, dejando a Tae-yang con su abuela debido al cansancio de la pequeña. De camino a casa,
el alfa le pide tiempo para preparar una correcta pedida de mano, ya que desea volverse alguien digno para él. Esas palabras emocionan a Lohimiel que, luego de un abrazo, se funde con el otro en un apasionado beso que enciende a ambos. Yujeon invita al contrario a su habitación, y entre promesas silenciosas comparten un momento íntimo en aquella noche. Con besos y una mirada de amor, la pareja se promete comenzar de nuevo dejando atrás los errores del pasado. Entre los brazos del otro, la pareja conversa sobre el tema de los inhibidores y el pelimarrón le pide al contrario que deje ese tratamiento, ya que ahora tiene a su compañero y no necesita nada más. Eso hace feliz al alfa que no deja de abrazar y besar al más bajo. En el día de la competencia deportiva, la familia Lee, en compañía de Heiju, fueron a apoyar a Taeyang. Si bien una de las carreras es reñida, la pelinegra da su máximo esfuerzo y busca a Kang para que la ayude, quedando en segundo puesto, lo cual no está tan mal, pero cuando el más alto lee la palabra papá en el papel de la misión que tenía su hija, rompe en llanto. Lohimiel al leerlo comprende la emoción del de ojos grises, por lo que no tarda en unirse a abrazarlos. El médico promete mejorar, ya que los dos son su motivación para seguir adelante. El primer anuncio importante es que ya pueden verme en Twitch. Estaremos leyendo manhwas, así como viendo series y programas coreanos que ustedes elijan. Los streams serán 4 veces a la semana y estaré anunciando por el canal de WhatsApp cuando esté en directo. Así que no duden en ir a seguirme, me encuentran allí con el mismo nombre que aquí. Y ahí podremos estar más en contacto para que me puedan sugerir otros resúmenes en el canal. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.